Hola a todos. Siguiendo con las cápsulas de arqueología, hoy vamos a descubrir todo sobre la destrucción del primer templo. Que para entenderlo bien, necesitamos irnos como 100 años antes y recorrerlo rápidamente para llegar al momento de la destrucción. En esa época en Israel están reinando el rey Hizquía, que en la cápsula anterior hablamos ampliamente de él y su enfrentamiento a Sanjerib. Falleciendo Hizquía, sube al mando su hijo Menashe. El rey Menashe toma el mando a los 12 años y reina durante 55 años. Lamentablemente, en los primeros años de este rey, él destruyó todo lo que su papá construyó. Toda la santidad que agarró y alcanzó Hizquía, todo lo echó a perder Menashe. Era un rey malo, idólatra. Entre sus cosas negativas y malas que este rey Menashe estaba haciendo, cuentan nuestros sabios que incluso asesinó a su abuelo, el profeta Ishaya. Hizquía se casó con la hija del profeta llamada Hefziba, pensando que entre el rey y descendiente de David Amelech y la esposa descendiente del profeta Ishaya lograrán educar bien a este hijo, pero no resultó. Y Menashe en un día se enfrenta a su abuelo y le dice: ¿tú por qué mientes? Moshe Rabenu dijo que no me podrá ver, dijo Dios, a nadie y quedará vivo. Y tú profetizaste y vi a Dios sentado en su trono. Moshe Rabenu dijo en la Torah: llámenle a Dios cuando quieran, siempre está atento. Y tú dijiste: llámenle al Creador en los días que está cerca, refiriéndose a Rosh Hashanah y Kippur. Y así le empezó a cuestionar sus profecías. Aclaran nuestros sabios que el profeta Ishaya dijo: tengo que contestarle a este nieto, tengo para explicarle las cosas, pero sé que él igual me va a matar. Él va por mi cabeza y nada más está buscando pretextos. Y así pasó. Al final mató Menashe a su abuelo, el profeta Ishaya. Otra cosa negativa que hizo Menashe era que él construyó de vuelta todos los altares a la idolatría que ya su papá quitó y regresó a todo el pueblo de Israel a ser idólatras. Incluso, ni más ni menos, se atrevió en el 17 de Tamuz entrar al Bet HaMikdash, desalojar los utensilios sagrados que había en el templo y poner ahí una estatua de 4 caras, explican nuestros sabios, para que el quien venga del lado que sea, siempre topará con una imagen de la idolatría de los países que vivían alrededor. Lo más grave que hizo el rey Menashe era la idolatría llamada el Molech, donde había una estatua hecha de cobre, ponía debajo brasas ardientes, y cuando las manos de metal estaban a rojo vivo, agarraban los padres y sacrificaban los hijos poniéndolos sobre las manos del ídolo. Sacrificar a los hijos era una de las cosas más prohibidas que Akadosh Baruj Hu en la Torah repitió varias veces. Arur ma'avir bino bito ba'esh. No podrán sacrificar a los hijos. No existe. Ya aclaró Akadosh Baruj Hu en la Akedah de Yitzhak: no mandes la mano a tu hijo. Y hay comentaristas que explican que parte de todo lo que quiso alcanzar el Creador con la Akedah de Yitzhak es de explicarlo, no se hacen estas cosas. Vamos a ver el rey Menashe y su historia para entender cómo empezó la caída hacia la destrucción del primer templo. De todos los reyes de Yehudá, Menashe fue quien introdujo la idolatría en lo más profundo del reino de Yehudá. Con mucha crueldad, Menashe impuso el culto al Baal y Asera cananeos, la consulta a la astrología asiria y el culto para muchas estatuas e ídolos de la religión, como dice el versículo. רע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל ויקם מזבחות לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. La epidemia de la idolatría se esparció rápidamente en muchos hogares en Yehudá y Jerusalén. El testimonio de esto es la enorme cantidad de pequeñas estatuillas encontradas en la ciudad de David.
Pero el rito más cruel cometido por Menashe fue, sin lugar a dudas, la idolatría al Molech. Me encuentro en el valle de Hinnom, que era el borde de la antigua Jerusalén. Aquí, en este valle pastoril, se realizaba el abominable rito donde padres traían a sus hijos ante el altar que los sacerdotes del Molech erigieron exactamente en este lugar. A ritmo de tambores, probablemente bajo el efecto de bebidas embriagantes, los participantes perdían el sentido y los gritos de los niños pequeños se ahogaban con el ruido de los tambores. Los padres se aproximaban ante la estatua del Molech, que estaba lleno de brasas ardientes, y ponían a sus bebés entre los brazos ardientes. Una prueba estremecedora que comprueba este terrible ritual se encontró en el asiento cananeo de Cartago, ubicado al norte de África. Ahí fueron encontradas miles de vasijas de esa época y dentro de ellas los restos calcinados de miles de niños, todos ellos sacrificados al Molech. La Torá prohíbe terminantemente el culto al Molech, nombrándolo abominación. Esta repugnante costumbre cananita va en contra de la santidad de la vida que enseña la Torá. No en balde la historia de Akeda Itzhak termina con la orden: no pongas tu mano sobre el muchacho y no le hagas nada. Este lugar, en el valle del Hinnom, es testimonio del bajo nivel al que descendió el pueblo de Israel. Al final de la época del primer templo, bajo este lugar, el profeta Irmiyahu reclama ardientemente contra este ritual. A una orden de Dios, el profeta rompe una vasija en este lugar, esparciéndose en muchos pedazos sobre el valle, declarando que este será el destino del templo y el pueblo, como dice el versículo. כה אמר אדוני צבאות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר, אשר לא יוכל להירפא עוד. La situación dentro del palacio es aún peor. Los reyes de la casa de Yehudá están guiando al pueblo por un camino equivocado, un sendero de idolatría y libertinaje. Incluso el rey Menashe en persona sacrificó a su propio hijo al Molech. La Torá cuenta que después de 22 años en el cual estaba reinando el rey Menashe, Dios le mandó un sufrimiento para que se despierte. Y a mejor así para de ser tan malo. Y efectivamente llegó el rey de Asiria, agarró a Menashe, le llevó, le encarceló. Y ahí en Babel estaba el rey Menashe pidiendo y rezando a todos sus ídolos, a todos los que creó en ellos, a las estatuas que puso en el Bet HaMikdash. Y nadie respondió. Cuando ya no pudo más, se acordó del versículo en la Torá. Batzar leja, tzauja, kol atzarot haraot haele. Cuando tengas sufrimientos, ahí buscarás a Dios. Y a pesar de tu malvado comportamiento, Dios te va a escuchar. Dicen Jajamim que los malachim cerraron el rezo de Menashe para que no llegue al Creador. Dijeron los malachim, no se puede aceptar la teshuva de una persona así. Y Dios los dijo, yo tengo que dar el ejemplo. Incluso una persona que haga lo que hizo Menashe, también a él recibiré su teshuva. Y efectivamente, Akadosh Baruj Hu le perdonó y regresó a Jerusalén. En todos los escritos que tenemos, hay una polémica muy grande sobre la teshuva de Menashe, si fue recibida bien por Dios o no tanto. ¿Tiene Olam Haba o no tiene? La discusión está porque Menashe volvió en teshuva él. Pero al pueblo los dejó todavía siguiendo con la idolatría. Una teshuva de alguien que peca y hace pecar y después vuelve él en teshuva, pero todos los demás no. ¿Se vale o no? ¿Es teshuva completa o no tanto? Pero 55 años de reinado, esa era la realidad en Israel. Después del rey Menashe, llega una pequeña época del rey Amón y después el rey Yoshiau. El rey que regresó al pueblo de Israel a su gloria, a su época maravillosa. Todo empezó cuando él encuentra un Sefer Torah escrito por Moshe Rabenu, escondido en el Bet HaMikdash. El lugar donde se abre, el lugar donde está justo el Sefer abierto,
es las maldiciones de aquel malvado rey que haga daño al pueblo y los desvíe del camino de Akadosh Baruj Hu. El rey Yoshiyahu lo toma muy en serio y empieza un trabajo de teshuvá a todo el pueblo de Israel. Tras unos años, sube al reinado un buen rey y llega un cambio positivo a Yehudá, cuando este joven rey lidera una positiva revolución religiosa entre todos los habitantes de Yehudá. Este rey es Yoshiyahu, el nieto de Menashe, quien inspiró al pueblo para seguir el camino correcto. Con una actitud clara y decidida, limpia la tierra de todos los ídolos, con lo que regresa a la gente a la fe en el Creador, como dice el versículo. לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. Josías comenzó a alejarse del sendero idólatra de sus padres. Ellos habían edificado altares a Baal e imágenes talladas, e hicieron que los niños fueran pasados por fuego a Moloch en el valle de Hinnom. En verdad, habían traído más iniquidad que todas las naciones paganas que los precedieron. Me decepcionas. Y también a Moloch. Y los siervos del rey Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Después, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo nombró rey a Josías, su hijo. En el 18º año de su reinado, comenzó a restaurar el templo que sus padres habían destruido. Josías había heredado un pueblo inicuo y los registros de Moisés se habían perdido. Y Josías buscó la verdad del Dios de Israel y los purgó de los dioses falsos de Israel. A pesar de la tenacidad de Josías en expulsar estas abominaciones de su pueblo, no pudo expulsarlas del corazón ni de la mente de ellos. ¿No hay nada que podamos hacer para que el pueblo vuelva al verdadero Dios, al Dios de Israel? Ya nadie recuerda a ese Dios de quien tú hablas. Su Majestad, el sumo sacerdote ha descubierto unos escritos en el templo y me los ha entregado. Es el libro de la ley, el que se dio a Moisés. Mas hoy... El Señor mi Dios ha escuchado mi oración. Y el escriba Safán leyó el libro de la ley ante el rey, y el rey prestó oído a la palabra de Dios como si fuera por primera vez. Entonces Josías temió que la ira de Dios se encendiera contra Israel,
Por tanto, deseó que todos oyeran la palabra de Dios de nuevo, como aparecía en el libro de la ley. Entonces Josías mandó reunir ante él a todos los ancianos de Judá y todos los moradores de Jerusalén, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio. Yo y todos los de tu pueblo que está junto a mí, hacemos convenio este día que iremos en pos de ti, que guardaremos tus mandamientos y tus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumpliremos las palabras del convenio escritas en este libro. En ese día el pueblo de Judá se volvió al Dios de Israel, y yo junto con ellos. Y Josías expulsó todas las abominaciones de Israel, según lo indicaba el libro de la ley, y quemó todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Moloc fuera de Jerusalén. Y esto hizo Josías para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. Yoshiahu también convierte el Bet Amikdash en el único lugar donde rezarle a Dios y establece leyes de orden y ayuda al débil. El rey Yoshiahu se aprovecha de la debilidad de Asiria y extiende su reinado sobre todos los territorios del antiguo reino del norte. Su reinado se llena de esplendor, como en los días de David y Shlomo. Increíblemente, al igual que la arqueología de la época del rey Menashe descubrió muchísimas estatuas chicas en las casas de la gente, la arqueología de la época del rey Yoshiahu descubrió lo contrario. Miren qué increíble. En el año de 1979 se llevó a cabo una excavación arqueológica que nos abre una ventana para conocer mejor la época del reinado de Yoshiahu. En una cueva se halló una tumba familiar, donde el profesor Gabi Barkay realizó un hallazgo especial. Sobre estas piedras acostaban a los difuntos. La costumbre era dejar el cadáver sobre esta plataforma hasta que el cuerpo se consumía, y cuando solo quedaban los huesos, regresaban a la cueva y recogían la osamenta con los utensilios valiosos enterrados con ellos, y lo ponían en un nicho excavado debajo de la cueva, donde se hallaban todos los restos de la familia. Al correr de los años, ladrones sin escrúpulos saquearon muchas tumbas y casi no quedó nada. Pero esta cueva, durante la excavación, aparentaba estar vacía. A pesar de todo, un joven arqueólogo se empeñó en investigar y de forma sorprendente descubrió que un terremoto rompió la pared superior y los restos cubrieron la tumba colectiva. Resulta que al quitar las piedras había todo un tesoro increíble. Aquí se descubrieron los restos de más de 95 personas, enterradas en un periodo de casi 100 años. Entre los restos se hallaron vasijas, joyas de plata y oro, anillos, pulseras y aretes, y estas vasijas de vidrio con bellas inscripciones. Todo corresponde a la época del rey Yoshiahu. El hallazgo más sorprendente fueron dos pequeños rollos de plata con un espacio en medio por el cual se pasaba una cadena y eran usados como una especie de medallón. Cuando los investigadores del laboratorio del Museo de Israel abrieron los cilindros, quedaron maravillados al descubrir
que estaban grabados con pequeñas letras en hebreo antiguo. Una vez descifrados por los arqueólogos, tenían en sus manos una de las pruebas de cómo, en la época del rey Yoshiahu, la gente dejó la idolatría y se acercó a Dios. Al momento de ser abiertos en los laboratorios del Museo de Israel, pude ver que estaban escritos en hebreo antiguo. Empecé a leer con gran emoción y mi asombro creció cuando ante mis ojos estaba la bendición sacerdotal, la cual aparece en el libro de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Estos son los versos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Hubo otro aspecto que me emocionó sobre este hallazgo. Para mí fue cerrar el círculo personal. Yo nací en el gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Mis primeros años se desarrollaron en Hungría, por lo que hablaba húngaro, y las primeras palabras hebreas que yo recuerdo son las que me decía mi papá cuando regresábamos de la sinagoga, cuando me bendecía con la bendición sacerdotal. Después de la época dorada con el rey Yoshiahu, él muere en una batalla contra Egipto, la cual dominaba la zona en ese entonces. La muerte de Yoshiahu pegó tanto que hasta el profeta Irmías escribió una quiná, una lamentación sobre su muerte, y ordenó que todo el pueblo vayan leyendo cada vez este lamento que Yosef ben Matitiahu fue el que testimonió que en sus días todavía existía ese documento, esa quiná en nombre de Yoshiahu. Después de él llegan y reinan sus hijos, Yoyakim y Yoyachin, reyes que no sirvieron como es debido al pueblo y a Dios. Hasta el último rey Tzidkía, pero iremos paso a paso. Yoyakim, él agarra el mando y empieza de nuevo a destruir todo Israel, regresar la idolatría. Él no lee correctamente el mapa, la situación política en Medio Oriente. Él entra en problemas con Egipto, con Babilonia, y no obedece al profeta Irmías, que le anda gritando y clamando: así no se maneja el gobierno, no te metas contra Babilonia, Nebuchadnezzar terminará castigándote, destruyendo la ciudad, y el rey no hace caso. En el año 609, antes de la era común, sufre el reinado de Yehudá una terrible desgracia. El rey Yoshiahu, que dirigió a la nación a una época de gran esplendor, tanto espiritual como económicamente, muere en el campo de batalla, luchando contra el imperio egipcio. El faraón impone en el trono a Yehoyakim, el hijo de Yoshiahu, una persona agresiva, corrupta y malvada. Yehoyakim reina sobre Yehudá con mano dura, se apropia del dinero del pueblo y construye un palacio lujoso, y acompañado de sus ministros lleva una vida de derroche y ostentación. Contra su malvado proceder se levanta Irmiyahu, quien con gran valentía se para al palacio real y reprocha la conducta del rey con duras palabras. Hay sobre aquel que construye su casa sin justicia y su conducta sin juicio. No tienes tus ojos y corazón, sino únicamente sobre lo saqueado, y derramas la sangre de gente inocente. Los ministros de este reinado corrupto y toda su corte se enojan con el profeta, golpeando su cuerpo y afligiendo su espíritu, tratando de obtener su silencio. Cuando el profeta se niega a callar, es encarcelado. El profeta Irmías no para de gritar al rey y a su gobierno de la forma que se están comportando. Eran gente que se aprovecharon del dinero del pueblo, vivieron vida derrochadora mientras el pueblo sufría de hambre. Increíblemente, se encontró el lugar en Israel donde vivía el rey Yehoyakim y todos sus ministros. Y ahí mismo se ve la forma tan lujosa que ellos se permitieron vivir a pesar de la pobreza del pueblo, entendiendo ahorita mejor y afirmando los gritos y los clamos del profeta Irmías sobre ellos. Estoy parado en Kiriat Ashiltón, en la ciudad de David.
En este lugar vivían los ministros del rey Jehoiaquín, los mismos que se ensañaron contra el profeta Irmiyahu. Desde este lugar manejaban las riendas del gobierno. Esta casa, conocida como Bet Ahiel, se encuentra en el centro del barrio y nos sirve como modelo para ver cómo eran estas lujosas mansiones de los ministros del rey. Esta casa fue planeada con inteligencia, de tal forma que sus 3 cuartos rodean la sala principal, en donde la servidumbre cocinó, lavó y llevó a cabo todos los trabajos domésticos. Sobre el nivel de lujo con el que vivían, encontramos restos y utensilios que testimonian el nivel económico de los que vivían aquí. Por ejemplo, descubrimos una letrina hecha de piedra. Un baño dentro de la casa era un lujo increíble en esos días, y solo podía hallarse en casa de gente muy pudiente. Además, se descubrieron lujosos muebles de finas maderas que fueron importados de Siria. Durante los siguientes 4 años, el profeta Irmiyahu luchó contra la corrupción, sin éxito. Entonces, en 505 antes de la era común, ocurre un evento que por fin sacude al pueblo y hace despertar a los habitantes de Yehudá. Y efectivamente, después de la guerra en Carcamish, batalla que hubo entre Egipto y Babilonia, Nebuchadnezzar gana, pone orden en la zona, baja con su ejército hasta Egipto, conquista toda la zona y pasa por Israel para aclarar al rey Jehoiakim quién manda. Debido a que el rey se rebeló contra Nebuchadnezzar, este le lleva a Babilonia como cautivo. Hay discusión si era Jehoiakim o Jehoiachin, no entremos en el punto, lo más importante es que el rey de Jerusalén recibe una advertencia seria del rey de Babilonia. Y este nombra, en vez del rey que se llevó a Babilonia, al hermano, pero que no es alguien de mucho poder, de mucho carácter, a Tzidkiyahu. En la batalla de Carquemish, librada sobre la ribera del río Perat, después de una ardua batalla, vence el rey Nebuchadnezzar al faraón egipcio Necao. Con la inercia de la victoria, sigue Nebuchadnezzar su avance al sur, conquistando Askelon para después movilizar a su temible ejército contra el reino de Yehudá. Ahora, aunque un poco tarde, despiertan los habitantes de Yehudá a la terrible realidad. Se congrega una multitud en el patio exterior del templo para realizar un acto de ayuno y rezo. Desde la cárcel, el profeta Irmiyahu llama a su fiel escriba Baruch ben Neria, diciéndole: «Estoy encarcelado y no podré ir a la casa de Dios, pero acude al templo y lee el pergamino que te dicté. Quizás retornarán de su malvado camino». Baruch ben Neria escribe con fervor la profecía de Irmiyahu sobre el pergamino y lo lleva consigo al templo. Entra en los aposentos de Gemariahu ben Shafán y desde la terraza personal de ben Shafán y en nombre del profeta lee a la multitud el pergamino. El pueblo escucha en silencio absoluto y por un instante parece que asimila el reproche. Al final, cuando descansa en su palacio invernal, le llega al rey la advertencia del profeta. Tras escuchar las advertencias, el rey se llena de furia y con toda la rabia que lo embarga, rompe el pergamino y lo arroja a las llamas, como dice el versículo. Ese acto fue el que causó el incendio de toda la ciudad de Jerusalén. Todos estos nombres que trae la Torá, todos estos datos fueron burla durante años. No existió, son cuentecitos, son nombres que inventó el escriba del Tanaj en una época posterior a todo lo que ocurrió. Pero 2600 años después, se encontró en Jerusalén sellos con los nombres del Tanaj, los cuales afirman cómo todo eso fue verdad. Y como siempre decimos en estas cápsulas, Emet me'eretz titzmach. La verdad sale de la tierra, dice el Salmo en Tehilim. Efectivamente, la verdad, aunque sea después de 2600 años, brota
de la tierra, brota de las excavaciones arqueológicas que se las hacen. Increíblemente, 2600 años después, de entre las cenizas de las casas de Jerusalén, se descubren artefactos que iluminan el relato bíblico. Igal Shiloh encontró un sello personal cuya función era sellar documentación importante. Resulta ser que el fuego que quemó los documentos ayudó a preservar el sello. En total, el profesor Shiloh descubrió 51 sellos similares a estos. Sobre uno de estos sellos aparece el nombre de Gemariahu ben Shafan, el mismo que permitió a Ben Neriah leer desde su terraza el pergamino del profeta. Sobre otro sello, descubierto poco después, se halló el nombre del mismísimo Baruch ben Neriah, el fiel escriba del profeta Irmiyahu. Estos sellos son pequeños hallazgos en lo material, pero son de una enorme importancia, ya que nos permiten ver de cerca la veracidad de la historia bíblica sobre estos dramáticos eventos. Y Jehoiakim se atreve a salir a rebelarse contra el rey de Babilonia. Según los historiadores, el motivo era porque el rey de Babilonia estaba ocupado en ciertas guerras en el norte, y ahí se aprovechó, y con el consejo que le dijo el rey de Egipto: apóyame, rebélate, cualquier cosa yo te ayudo, y los profetas falsos que estaban a su alrededor, Jehoiakim comete el error en contra del consejo y la profecía clara del profeta Irmiyá, y sale en contra del rey de Babilonia, el cual pacientemente espera para terminar su problema en el norte, y cuando ya está listo, viene a poner orden en Jerusalén. Cuenta el Midrash que se paró Nebuchadnezzar fuera de Jerusalén y dijo a los Yehudim: no quiero hacer nada, entréguenme nada más al rey que se rebeló contra mí. Según Jajamim, fue entregado Jehoiakim al rey de Babilonia para que él ponga a alguien diferente, que en este caso era el hijo de Jehoiakim, Jehoiachin. Jehoiachin dura 3 meses nada más en el gobierno, donde el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, se enoja con él porque sigue en su rebeldía, le lleva a Babilonia y le encarcela allá. A esto llega Nebuchadnezzar y pone al hermano Tzidkiyahu, el último rey de Israel, que él sea el que gobierne en Israel, en Jerusalén. Y su nombre no era Tzidkiyahu. Dice Jajamín, le cambió Nebuchadnezzar el nombre a Tzidkiyahu solamente porque le hizo jurar que le obedezca, que no se rebele contra él, y si no, Hashem yatzdika ala betadin, Dios mismo te castigará. A principios del siglo VI, antes de la era común, Jehoiakim intenta rebelarse contra el imperio babilonio, despertando la ira de Nebuchadnezzar, el cual se apodera de Jerusalén y la despoja de todos sus tesoros, enviando al exilio al rey Jehoiakim, a su nobleza y a sus generales, poniendo en el trono a una persona débil, Tzidkiyahu, el hermano del rey Jehoiakim. Después de esto, y a pesar del duro golpe recibido, Jerusalén no desiste de su mala actitud. Falsos profetas pululan por las calles, convenciendo al pueblo de combatir el yugo babilonio, afirmando que esta locura es muy posible. Incluso, desde el imperio egipcio, se anima al rey Tzidkiyahu para rebelarse contra Babilonia, ofreciéndole ayuda militar. El único que se opone contra esta locura es Irmiyahu, quien advierte: pongan vuestro cuello bajo el yugo de Babilonia y sírvanle para vivir, porque morirán ustedes y este pueblo por la espada, el hambre y la peste, tal y cual dijo Dios que le pasará a aquel que no se sujete al rey de Babilonia. Tzidkiyahu no obedece, dejándose llevar por la corriente y mal aconsejado por sus ministros, se rebela contra Babilonia. De aquí sale la primera fecha del ayuno de Asara Betevet. Tenemos 3 ayunos sobre la destrucción del Bet Hamikdash. Asara Betevet, que es el ayuno donde Nebuchadnezzar sitea a Jerusalén. 17 de Tamuz, cuando entra, y 9 de Av, cuando se quema el templo. El 10 era el día que llegó Nebuchadnezzar con todo su ejército. Esta vez va en serio, esta vez ya no tiene fuerza de quitar reyes y poner, ya desconfía en todos y quiere poner orden en Jerusalén, destruyéndola. El profeta sigue gritando constantemente: tengan cuidado, no se metan.
Entréguense. Pero hace falta oídos para escuchar a los sabios. Tal y como lo advirtió Irmiyahu, el 10 de Tevet de 588 antes de la era común, Nebuchadnezzar, al mando de un enorme y bien disciplinado ejército, sitia Jerusalén. Entonces ocurre un cambio dramático. El ejército egipcio llega a Jerusalén, tal y como se comprometió. Logra levantar el sitio babilonio sobre Jerusalén. Los habitantes de la ciudad salen a las calles, bailando y gritando: Jerusalén se salvó. Solo Irmiyahu sigue molesto. Él sabe que esto es momentáneo y dice: he aquí que el ejército de Faraón regresó a su tierra y pronto regresarán los babilonios y guerrearán contra esta ciudad, la conquistarán y la quemarán. La insistencia de Irmiyahu al profetizar cosas amargas enoja a la corte del rey, y cuando Irmiyahu sale de la ciudad es arrestado, acusado de traición, diciendo los ministros del rey: a los babilonios te estás yendo, por lo tanto es condenado y arrojado a este pozo. Unos metros por encima del profeta, los habitantes de Jerusalén se dan cuenta que cantaron victoria antes de tiempo. El ejército babilonio está de regreso, sitiando la ciudad con miles de soldados. En este momento entienden que el profeta tiene la razón. Jerusalén está a punto de ser destruida. Irmiyahu está dolido y destrozado. Él entiende que el gobierno está sordo a sus llamados y que no podrá evitar la destrucción. Por lo tanto, solo queda salvar la vida de aquellos que le escuchan, y desde dentro del pozo él clama: así dijo Dios, los que se resistan en esta ciudad morirán por la espada, hambruna y peste, mas los que se entreguen a los babilonios vivirán. Los ministros arden en furia e interpretan estas palabras como traición. Los ministros llamados Yehohal ben Shlamiyahu y Gedaliahu hu ben Pashur y otros ministros se congregan justo aquí y piden fervorosamente al rey que Irmiyahu sea ejecutado. Como dice el versículo: mata por favor a este hombre, porque debilita a nuestros soldados y la moral de todo el pueblo. Irmiyahu es sacado del primer pozo y con la intención de matarlo es arrojado a otro, lleno de lodo, en donde se hunde hasta el cuello. En el último instante, un sirviente del rey lo salva, sacándolo del pozo. La vida del profeta Irmiyahu es salvada, pero seguirá encarcelado en Hatzar Amatara, frustrado y dolido hasta el final de la guerra. Su esfuerzo para cambiar el destino de la ciudad no tiene éxito. Jerusalén queda rodeada de enemigos y hundida en el fango. 2600 años después, se encontró en Jerusalén sellos con los nombres del Tanaj, los cuales afirman cómo todo eso fue verdad. Estábamos en la excavación, empezando otro día más de trabajo. Yo estaba parado exactamente aquí y empecé a excavar. De repente, como a medio metro de mí, vi un artefacto pequeño y redondo. Me acerqué y vi un pedazo pequeño de cerámica. Lo levanté con cuidado y lo puse en la palma de mi mano. Inmediatamente me di cuenta que tenía inscrito letras en hebreo antiguo. 3 de ellas fueron claras: Shin, Lamed y Mem. Cuando la pieza fue limpiada, nos dimos cuenta que decía Yehohal ben Shlamiyahu, uno de los ministros del rey Tzidkiyahu, el mismo que pidió la muerte del profeta Irmiyahu. La verdad, al tener este artefacto en tu mano, el cual tiene 2600 años, y abres el Tanaj en Irmiyahu 37 y 38, y ver el mismo nombre en ambos lugares, es emocionante. Es impresionante tener la Torá en una mano y un hallazgo en la otra, y ver cómo encajan. Es una experiencia hermosa e impresionante. Lamentablemente, la hora de la destrucción llegó. Después de muchos años de paciencia de parte del Creador, donde esperaba que las cosas ya cambien, que la gente mejore, llegó la hora de la destrucción. Momentos difíciles, fechas terribles como el 10 de Tevet, el 7 de Tamuz, 17 de Tamuz, 9 de Av,
10 de Av, 7 de Av, eran épocas y fechas, dependiendo del primer templo y segundo, que fueron épocas de Ben Hametzarim, donde se destruyó el templo, Jerusalén, y el exilio sacó a todos para afuera. La profecía de Irmiyahu lamentablemente se cumple, y Nebuchadnezzar, lleno de ardiente furia, le dará a Jerusalén una lección que nunca olvidará. El 10 de Tevet, conmemorado por nosotros como día de ayuno, pone sitio a la ciudad santa. Estoy parado en la muralla noreste de la ciudad. Esta torre, conocida como la Torre Israelita, fue descubierta por el profesor Nachman Avigad en 1970. Desde el parapeto de esta torre, las aterradas tropas del rey Tzidkiyahu veían las hordas de soldados babilonios, caballería, arqueros y la infantería, todos perfectamente alineados contra las murallas. Desde aquí vieron al cuerpo de ingenieros del ejército babilonio sitiar a la ciudad con una muralla. Ahora el horror llega a su máximo cuando los arietes se acercan a la muralla y empiezan a golpearla. El ruido estremece los oídos y la tierra empieza a temblar. En cualquier momento, la muralla caerá y la ciudad estará perdida. En pleno problema, el rey Tzidkiyahu se escapa de Jerusalén, dejando a todos allá, enfrentando a Nebuchadnezzar. En un túnel secreto que ya tenía preparado de antemano, que iba desde Jerusalén al desierto de Jericó, se escapa por allá Tzidkiyahu. Pero del Creador nadie se escapa. Y ahí, justamente a punto de salir de la cueva, un venado que estaba ambulando por allá, a Kadosh Baruj Hu le manda que se meta a la cueva. ¿Y quién está persiguiendo al venado para comerle sabrosamente? El ejército de Nebuchadnezzar. El rey Tzidkiyahu viene a salir de la cueva y todo el ejército de Babilonia está ahí atrapándole. En ese momento es llevado el rey Tzidkiyahu con sus hijos a una comisaría que tenía el rey de Babilonia en la zona, y ahí se le juzga. Le dice el rey Nebuchadnezzar a Tzidkiyahu: ¿cómo quieres que te juzgue? ¿En base a tu Torah o en base a la mía? En base a tu Torah, tú me jurates en nombre de Dios que no te rebelarás contra mí. Fallates, te mereces la pena de muerte. Según mis leyes, te rebelates contra mí, hay que matarte. Le dijo el rey Tzidkiyahu: júzgame como quieras, pero te pido nada más un favor. Mátame antes de mis hijos. No quiero verte cómo los matas. Los hijos le dicen a Nebuchadnezzar: al revés, mátanos a nosotros, no queremos ver cómo matas a mi papá, el rey Tzidkiyahu. Dijo Nebuchadnezzar: cumpliré el deseo de los dos. Le saca los ojos al rey Tzidkiyahu para que no vea, mata a los hijos de él, delante de él, con los clamores y los gritos de ellos, y después mata al rey Tzidkiyahu. Justo en ese momento, el rey Tzidkiyahu abandona el campo de batalla y trata de escapar por la noche, huyendo por el portón sur rumbo al río Kidrón, y de ahí tratará de alcanzar el desierto. Se encuentra situada en la ciudad vieja de Jerusalén, concretamente al este de la puerta de Damasco, y tiene una profundidad de 300 metros bajo la parte norte de la muralla que rodea la ciudad vieja. Dice el Tanaj que Tzidkiyahu, el último rey bíblico de Jerusalén, fue vencido por los babilonios. Tras la tremenda derrota, intentó huir a Jericó a través de este túnel. Rashi nos cuenta que cuando el rey escapaba a través del túnel, Dios mandó un venado delante de los soldados enemigos, quienes al perseguirlo, dieron con el túnel donde el rey huía. Tras ser capturado, fue llevado ante el rey babilonio Nebuchadnezzar. Este degolló a sus hijos delante suyo y acto seguido le arrancó los ojos.
Hoy en día, la salida del túnel rumbo a Jericó se encuentra bloqueada por un derrumbe de piedras. Es increíble ver cómo 2600 años después, los arqueólogos encuentran en las excavaciones casas quemadas de la época de la destrucción del primer templo, donde las cenizas todavía están. A pesar de sus esfuerzos, los cansados y hambrientos soldados judíos no logran detener el impetuoso y bien organizado ataque babilonio. En el 9 de Tamuz del 586 antes de la era común, después de un sitio de más de año y medio de duración, la muralla norte cae y el ejército babilonio entra con un gran tumulto a la ciudad. Los soldados babilonios masacran a los habitantes de la ciudad, destruyendo todo a su paso. Los gritos de los heridos, niños y ancianos se oyen por todos lados, pero el golpe más duro de todos lo recibirá Jerusalén después de un mes. Mientras tanto, el ejército babilonio incrementa el ataque sobre la puerta norte y justamente aquí, al lado de esta torre, junto a la muralla, se lleva a cabo una batalla encarnizada. Para cubrir el avance de la infantería, los arqueros babilonios mandan miles de flechas contra la ciudad. Los defensores devuelven el fuego con toda su fuerza. Dentro de la capa de escombros y cenizas, el profesor Nachman Avigad encontró estas cabezas de flechas, disparadas por los arqueros babilonios, y no lejos de ahí, se encontraron puntas de flechas disparadas por los arqueros del rey Tzidkiyahu, intentando en vano detener el avance enemigo. El 7 de Av llega a Jerusalén Nebuzaradán, comandante en jefe del ejército babilonio, con la misión de destruir Jerusalén hasta los cimientos. Como dice el versículo, en el 5.º mes, en el 7º día, siendo el año 19 del reinado de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, llegó Nebuzaradán, comandante en jefe, sirviente del rey de Babilonia, a Jerusalén, y quemó la casa de Dios, y el palacio del rey, y las casas de Jerusalén, y cada casa grande incendió. Aquí, en la ciudad de David, entre las casas que fueron derrumbadas por el terrible incendio, el renombrado arqueólogo Igal Shiloh descubrió una gruesa capa de ceniza negra, la cual provenía de la quemazón de Jerusalén. Con gran emoción fueron desenterrados los restos de varias casas de hace 2600 años. Entre los escombros fueron hallados utensilios domésticos, sellos, todo cubierto de ceniza. En este ardiente verano del 586 antes de la era común, Jerusalén quedó envuelta en llamas y el 9 de Av se quema también el templo sagrado. No nada más eso. La destrucción del Bet HaMikdash y las piedras caídas hasta ahora, hasta hoy, las pueden ver allá al borde del Kotel. Nebuchadnezzar termina la destrucción con un acto que le garantizó que Jerusalén nunca volviera a rebelarse contra su poder. Destruyó por completo las murallas, llevando la destrucción hasta sus cimientos. Escarbábamos, descubrimos en la esquina una piedra muy especial, que estaba colocada en la cornisa y que probablemente se cayó durante la destrucción del templo. En la parte interior de esta piedra encontramos los restos de una tarima diseñada para sostener una persona. ¿Quién era esta persona y cuál era su oficio? La inscripción en la piedra lo aclara: un lugar para sonar la trompeta y anunciar. Lo más probable es que aquí se paraba el Cohen y anunciaba el momento cuando entraba el Shabbat.
Uno de los lugares más emocionantes es este lugar. Sobre este callejón herodiano podemos encontrar una gran cantidad de enormes piedras. Estas piedras son el testimonio de la destrucción del templo. Y en ese verano amargo del 70 de la era común, en Tisha B'Av, los romanos destruyeron todo y tiraron estas piedras desde lo más alto del templo hasta este lugar. Prácticamente están viendo la destrucción. Esta es la ceniza de nuestro templo. Es increíble cada vez que se puede excavar en Jerusalén. Entiendan, no es fácil. Ya fueron construidos casas y épocas y reinados y destrucciones una encima de otra. Y de repente encontrar un lugar donde se puede escarbar no es fácil. Pero en un Genión Givati, en el estacionamiento llamado Givati, donde estacionaban los autobuses que llegaban a Jerusalén durante muchos años, ahí quitaron el estacionamiento y empezaron a buscar. Fíjense lo que se encontró en ese lugar. Casas caídas, rotas, cenizas, monedas de oro, sellos y huellas, utensilios, todo eso de la época del Bet HaMikdash. La destrucción no era un cuento chino, la destrucción fue real, ocurrió en Jerusalén, en Tisha B'Av, y todas las pruebas que se van encontrando cada vez más afirman, confirman que todo lo que estamos haciendo en Tisha B'Av, en 17 de Tammuz, en 10 de Tevet, es verdad, es real, es lamentable. חניון גבעתי שימש כחניון אוטובוסים במשך שנים ארוכות, עד שבשנת 2007 נערכו חפירות והתגלה אולם שלם מתחת לחניון האוטובוסים. במקום הזה שמהווה היום חלק מאתר עיר דוד, התגוררו תושבי ירושלים במשך אלפי שנים, וכאן חנו עולי הרגל שהגיעו לבית המקדש עד לחורבנו. ההרס הגדול בזמן חורבן בית המקדש השאיר את חותמו בצורה ייחודית. שכבות חורבן ושריפה נראות היטב בממצא הארכיאולוגי. האמת היא, אני אפילו יכול בו, תלווה אותי ותסתכל עליהם ביחד. אפשר לראות יפה מאוד פה את כל האבנים והקרמיקה, אבל מעליהם רואים את הפס השחור הזה, שאם אני אטטה לך אותו יותר, אז לאט לאט תוכלו, הוא יקבל את הגוון השחור שלו, ועליו יושבת שכבת הקרמיקה, שהיא חלק מאותו חורבן או מאותו שלב של הרבדה שקשור באפר שנמצא ממש מתחתיו. את התאריכים המדויקים של כל שכבה ארכיאולוגית והבנה של מה שקרה באותה תקופה מגלים באמצעות מטבעות. מה שמעניין במטבעות האלה של סוף ימי בית שני, מטבעות המרד המפורסמים, באותה תקופה שירושלים הייתה תחת מצור בעקבות המרד הגדול, נטבעו על המטבעות שנות המרד, ואנחנו מלווים את ההטבעה הזאת, או את התושבים, שנה אחר שנה, על סמך המטבעות האלה, אנחנו רואים איך אנחנו מגיעים איתם, מלווים אותם אל קיצה ממש. ביניהם, מטמון של מטבעות זהב, הגיל זהב בין 2000 שנה, ועוד. Desde entonces, el 9 de Av es un día de luto para todo el pueblo de Israel. Después de esto, los habitantes de la ciudad caminan rumbo al exilio. Entre sus pertenencias llevan instrumentos musicales y esa música maravillosa que sonaba en el templo de Jerusalén cesó. Y en su lugar se escucha el llanto de los exiliados, como dice el Salmo.
Pero la historia no es nada más para lamentar. La historia es para aprender y no caer en lo mismo. Y al revés, después de la destrucción, hay que empezar a construirnos y a construir Jerusalén. La Geulá, con favor de Dios, estará pronto. Pero no nos olvidemos de lo que ocurrió. No dudemos de lo que ocurrió. No dudemos de los textos y los versículos y los midrashim y las gemarot. Jajamim nos escribieron siempre la verdad. Es cuestión de tiempo que el mundo lo quiera descubrir, que el mundo encontrará las pruebas, y al quien las necesita, pues ahí está. Y el que no las necesita, simplemente sigue caminando con la cabeza erguida, que lo que Jajamim dijeron, tal cual fue. Muchas gracias a todos, nos seguiremos viendo en más y más cápsulas. Hasta luego.